El Señor nos ha traído con unos temas, hermanos, en que el Señor nos llama a conquistar tierra, a conquistar territorio para Él, a que realmente nosotros expandamos el reino de Dios en este mundo. Amén. Pero veíamos que primeramente tenemos que hacerlo en nuestras vidas. El Señor nos decía que Él nos creó con un propósito y era que fuésemos testigos, ¿sí? Y para eso íbamos solitos, pobrecitos nosotros por el mundo. Entonces dice que el Señor nos ha dado su poder y con ese poder es que vamos a ir a conquistar. Entonces tenemos el poder de Dios. Pero el Señor nos hacía unas recomendaciones la semana pasada. Pero vamos a ir primeramente a la palabra, mis amados, porque en la palabra es donde el Señor, realmente su palabra es la que nos debe guiar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Todos la tienen en sus Biblias? Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Me está diciendo nosotros, dice, puesto que Cristo ha padecido, ¿por quién? Por nosotros. Él padeció por nosotros. ¿En qué lo hizo cómo? En la carne, ¿sí? En esta carnecita. Dice, porque Él lo padeció en la carne, vosotros también armaos de este mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Por qué es un arma? ¿Por qué creen que nos dicen, ármese con este pensamiento? ¿Para qué pensemos que si nosotros queremos terminar con el pecado, no es algo suavecito, sino que hay que morir? Que Cristo lo hizo, y lo hizo por ti y por mí. Y me dice la palabra que yo tengo ese mismo espíritu de Jesús, lo tienes tú y lo tengo yo. Si el Señor lo hizo, Él dice, ármese de este pensamiento. Porque la semana pasada el Señor nos hablaba de 3 clases de pensamiento. El pensamiento del esclavo, el pensamiento del asistencia social, del mendigo y el pensamiento del conquistador. ¿De qué pensamiento el Señor me dice, ármate? Del conquistador. Porque dice, armaos de este mismo pensamiento para terminar con el pecado. Veíamos que el pensamiento del conquistador implica esfuerzo, lucha, sacrificio, compromiso, dedicación, perseverancia. Entonces nos está diciendo, ármese de este pensamiento para terminar con el pecado. Y luego nos explica aún más. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Me está diciendo, ármese de este pensamiento de que usted tiene que morir a su carne para terminar con el pecado, para que ya no viva agradando a los gentiles y agradando a su carne y agradando al mundo, sino que ya viva haciendo la voluntad de Dios. Entonces el Señor me dice, ármate de este pensamiento. Y quiero hacer un recorderis para los hermanos que no estuvieron la semana pasada. Hablábamos del pensamiento de esclavo, del pensamiento de asistencia social y del pensamiento de conquistador. ¿Cuál es el pensamiento de esclavo? No quiere ningún esfuerzo, pero el pensamiento de esclavo es el que dice, no puedo, ¿sí? No tiene esperanzas, no tiene la capacidad de ver más allá, se quedó mirando todas las circunstancias negativas y no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna motivación. El pensamiento de asistencia social, ¿cuál es? Quiere vivir de la caridad. Muy bien, hermana Yankee. Quiere vivir de la caridad. Yo no puedo, pobrecita yo,
necesito que me den, que me sostengan, me la paso quejándome de todo para producir ¿qué? Lástima y pesar. Eso pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Se acostumbraron a pedir y a recibir del Señor, y puede que nosotros también estemos en esa circunstancia. Porque cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos abrazó, nos cuidó, nos protegió, nos sustentó. Amén. Cuando orábamos, la respuesta estaba al instante. Teníamos un Dios misericordioso, amoroso, pero eso fueron los rudimentos. Eso fue el principio, cuando éramos niños. Pero es que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Crezcamos, mis amados hermanos, que empecemos a valernos por nuestras propias fuerzas, pero esa fuerza proviene ¿de quién? Del Señor. Él dice, Él nos ha dado el poder. Miremos que un bebé no toda la vida es bebé, sino que él crece, se desarrolla y empieza a hacer cosas por sí mismos, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ese pensamiento de asistencia social es que queremos todo inmediatamente, sin que nos cueste nada, todo fácil, sin ningún esfuerzo. Queremos las respuestas rápidas, y entonces era la parte que debíamos examinar. Porque, mis amados hermanos, muchas veces ¿cómo nos damos cuenta de estos pensamientos? Cuando estamos enfrentando circunstancias, cuando tenemos que tomar decisiones. Nos damos cuenta cuando estamos pasando por dificultades. Allí es donde surgen estos pensamientos. Es allí, en medio de la batalla, donde nosotros tenemos que ver con qué pensamiento vamos. Veíamos que era necesario tomar el pensamiento de conquistador, porque no podemos llegar a la batalla ya vencidos. O sea, nosotros tenemos que ir con el pensamiento de que en Cristo somos más. El Señor nos hablaba también y nos llevaba por eso, como el Señor le había hablado a Josué, le decía, tranquilo, mijito, descanse, repose, que yo te voy a entregar todo este territorio. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate. No le dijo, acuéstese, duerma, pídame que yo te voy a dar. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Entonces miremos que el Señor desde el principio le dio la instrucción. El Señor le decía y nos dice a nosotros que nosotros vamos a vencer esos enemigos ¿cómo? Poco a poco. Pero que Él está con nosotros. Entonces veíamos que el Señor le dijo al pueblo que se tenían que vencer 7 enemigos poderosos, aunque habían muchos más. En Deuteronomio 7, entonces el Señor nos dice que cuando entren a esa tierra no hagan alianzas con ninguno de ellos, sino que tenían que destruirlos. Veíamos la semana pasada el primer enemigo, ¿cuál era? El Eteo. O los hititas también, que veíamos que son símbolo del miedo, del terror. Entonces operan en medio de la timidez, el temor y la vergüenza. La timidez, porque cuando uno es tímido, ¿qué tantas cosas puede hacer? ¿A qué cosas se arriesga? A casi nada. Cuando está el temor, dice que el temor que hace en nosotros nos paraliza, nos bloquea, impide que avancemos. ¿Qué más hace? Nos lleva definitivamente a la incredulidad. En la incredulidad quita fuerza, nos quita la libertad, pero si nosotros vemos, dice que también opera en la vergüenza. En la vergüenza, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros le fallamos al Señor, amén. ¿Amén? Ah, qué bien, hermanos, amén, todos le fallamos al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le falla al Señor? ¿Ustedes cómo se sienten? Y esa vergüenza, ¿qué impide? Acercarnos a Dios. Esa vergüenza nos impide ver a un Dios grande, misericordioso, perfecto y perdonador. Ahí opera este espíritu eteo. Como nos da vergüenza, entonces yo ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? Mejor me aparto. Y el enemigo nos aparta para poder hacer con nosotros de las suyas. Entonces opera de esa manera, en el miedo, en la timidez y en la vergüenza. Si nosotros hemos pecado, ¿qué me dice la palabra?
Abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, el justo. El justo. Así es de que, mi amado hermano, si usted le ha fallado al Señor y siente vergüenza y usted cree que por esa falla el Señor lo discrimina, lo señala, lo juzga, no acepta su oración, es una mentira del enemigo. Y hoy usted se levanta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le dice, Señor, yo te fallé, perdóname. Y la sangre de Cristo dice, limpia todos nuestros pecados. Para que no le demos la oportunidad a ese enemigo de detenernos, hermanos. Porque todo esto que hace, detener la carrera a la cual el Señor nos llamó a correr. Entonces, todo temor, toda vergüenza y toda timidez son las cosas con las que tenemos que luchar. El Señor también nos traía un ejemplo a través de Job, que nos decía Job, lo que más temí, lo que más me asustaba, eso fue lo que sobrevino. Veíamos al pueblo de Israel cuando el Señor le dijo, ve y conquista la tierra y mandó a 12 espías, 10 de ellos, ¿qué pensaron? No podemos, somos langostas, le tuvieron miedo a sus enemigos. Llegaron allá, cuando los vieron ya se sintieron vencidos. ¿Qué se manifestó en ellos? La incredulidad. Porque su temor los llevó a ver a sus enemigos más grandes que Dios. Más grandes que Dios. Porque está bien de que nosotros veamos al enemigo más grande. Pero es que nosotros nos apropiamos en el poder y la fortaleza de Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino en el poder que tiene Él en nosotros. El otro ejemplo que veíamos era el de Saúl, como siendo un rey, como teniendo todas las posibilidades de gobernar bien y de gobernar bajo la dirección del Señor, él le tuvo miedo al pueblo. Él no siguió una instrucción por temor al pueblo y eso terminó con su reinado, porque él ofreció un sacrificio horas antes, ni siquiera fue días, horas antes, y tomó posiciones que no le correspondían. Entonces, para que, hermanos, nosotros nos examinemos en qué áreas de nuestra vida hay temor. Y hay muchas veces que a nosotros nos da temor hablar, nos da temor confrontar, nos da temor hablar verdad, nos da temor corregir. Hermanos, y aquí el Señor nos dice que ese enemigo no gobierne tu vida. Porque yo te llamé a ti con propósito. Con propósito, hermanos. El Señor no nos llamó aquí para que nosotros hagamos alianzas, sino para que agrademos ¿a quién? A aquel que nos llamó, hermanos. Dice, porque aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos llamó como soldados. Somos soldados de Jesucristo. ¿Y a quién vamos a agradar? A Él. A Él, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver el siguiente enemigo, que son los gergeseos. Este enemigo lo encontramos en los evangelios. En muchas traducciones hablan de gergesenos. Y en la traducción Reina Valera de 1909 habla de los gadarenos, ¿sí? Entonces hacen similitud porque el territorio es cercano y se le daban esos nombres a esas ciudades que estaban cercanas, los gadarenos, los gergesenos o los gergeseos, ¿sí? Dice que este pueblo son los moradores del barro. ¿Qué idea les da? Moradores del barro. Como los cerdos. Pero ¿cómo es el territorio? ¿Es estable? Fangoso. ¿Qué pasa si al barro se llena de agua? ¿Cómo queda? Inestable. ¿Se puede construir algo ahí? Entonces, características. Dice que los gergesenos son los moradores del barro. Este espíritu opera en la inconstancia.
Y la inconstancia, ¿qué nos lleva? A empezar cosas y no terminarlas. Entonces aquí vamos a empezar a examinarnos. Porque primero tenemos que ver esos enemigos en cuál tierra. En mi tierra. Entonces, opera en la inconstancia. Entonces, ¿somos nosotros de los que empezamos proyectos y no los terminamos? Cuando uno estaba en el colegio, estaban las artesanías. Yo no sé si ustedes, los jóvenes no sé si en este momento tienen artesanías, los que están en el colegio, pero cuando uno estaba en el colegio uno tenía artes y lo colocaban a uno a tejer un cubrelecho, un trabajo manual. Y lo empezábamos. ¿Cuántos lo terminábamos? Quedaban las cosas empezadas. ¿Cuántos han empezado cursos y cursos y cursos y cursos? ¿Cuántos han terminado? ¿Cuántos han empezado dietas y cuántos las han terminado? Eso no es conmigo. Espíritu jerjeseno, hermanos, de inconstancia. ¿Cuántos cambian fácilmente de opinión según las circunstancias? Gracias a Dios. Hay personas que dice uno, listo, vamos mañana, madrugamos, vamos a salir a Cajicá. Eso lo dijo hoy en la mañana. Y a las 7 de la noche, ay no, resulta que yo ya tengo pereza, no es que mañana, ¿cuántos somos de esos proyectos? Que cambiamos fácilmente de opinión. ¿Cuántos, mis amados hermanos, hoy sí, mañana no? ¿O somos de aquellos que tenemos siempre buenas intenciones? ¿Qué quiere decir buenas intenciones? Que todo lo quiero hacer, pero a la final no hago nada. Buenas intenciones. Y muchas veces yo quiero, yo deseo, yo anhelo, pero hay un coro que dice no basta solo con cantar, con hacer, con decir. Y en esta parte uno le dice, Señor, yo quiero en este año ser un hijo obediente. Ese es el querer. ¿Qué pasó con el hacer? ¿Cuántos el año pasado, hermanos, hicieron una cartelera con todo lo que se propusieron? ¿Cuántas de esas lograron? ¿Una? Levante la mano quien logró una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ninguna. Al fin, ¿qué? ¿Lograron cosas o no lograron? Porque hermanos, nosotros somos de aquellos que tenemos que examinar esto. ¿En qué áreas de mi vida opera este espíritu? De inconstancia, de buenas intenciones, de hoy sí, mañana no, de inestabilidad. La palabra lo dice en una parábola, habla de colocar un remiendo, un parche en un vestido. Nosotros nos podemos conformar con colocarle un parche a mi vestido, pero no cambiar el vestido. ¿Sí? Arreglamos solo el pedacito. Podemos conformarnos con hacer cambios suavecitos, como dice, colocar paños de agua tibia, pero no hacer cambios de fondo. Nos conformamos con hacer cosas que no impliquen demasiado esfuerzo. Dice que este espíritu nos lleva a enfocarnos en lo terrenal. Para nosotros lo más importante es todo lo que tiene que ver con este mundo. Lo espiritual queda en un tercero, cuarto o quinto plano. Aquí preguntémonos, para nosotros, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Realmente nuestra prioridad el Señor? ¿O en qué puesto lo tenemos? Porque pueden decirme, sí, mi prioridad es el Señor solo los domingos.
Mi prioridad es el Señor el miércoles y el domingo. ¿Cuál es la prioridad? Y eso nosotros, ahora, lo ideal es que sea todos los días, pero ¿eso es real? No contesten, por favor, no contesten. Este espíritu nos lleva a pensar en cosas vanas, a hacer castillos en el aire, ¿sí? Voy a hacerte una casa en el aire solamente para que vivas tú. Son fantasías, hermanos. Y esto sí que se da en la parte de relaciones, ¿no? De noviazgos. Tú eres mi estrella. Yo te bajo el cielo, la estrella, no sé cómo se llamen. Las constelaciones, tú eres mi lucero, mi luz, mi... Sí. Cosas efímeras. Ahora, la otra parte es que como son personas inconstantes, como son personas que no toman decisiones de carácter, cuando toman las decisiones, lo hacen sin pensar mucho, apresurados, a la ligera, ¿sí? Porque el tomar esos pensamientos y esas decisiones los lleva también a que como se tomaron las decisiones a la ligera, después me arrepiento. Y vamos a ver el ejemplo en Lucas 8:26. Y aquí vamos a ver lo que es efímero, lo que es perecedero y en dónde estaba la prioridad. Dice la palabra, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y portándose a sus pies, exclamó a gran voz. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué él sentía eso? Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Qué pasaba? Que aunque lo ataban, el demonio tenía mucho más poder. Entonces él decía, ¿qué haces conmigo? Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y Legión era lo que se le llamaba a 6,000 soldados del ejército romano. Entonces imagínense cómo se llamaba este Legión. O sea, eran muchos, eran más de 6,000 los que estaban en medio de él. Eran muchísimos los que tenían ese dominio. Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y aquí nos habla de unos endemoniados, pero si ustedes siguen leyendo el capítulo,
hablan de cómo el Señor cuando llegó a esta región, eso era lo que había, espíritus en medio de esta región, endemoniados. Pero aquí dice que le rogó que no lo sacase, pero aún así el Señor lo hizo, dice, y se fue a los cerdos. Miremos que, veríamos que gadarenos son los que moran en el barro, y esto tiene una simbología, pero tal vez lo veamos más adelante, hermanos, no quiero entrar en esta parte específica porque nos saldríamos un poco. Pero viene la parte en que dice que cuando los demonios llegaron a los cerdos, ¿qué pasó? Dice que ellos corrieron y cayeron y se ahogaron. Los que lo estaban cuidando fueron y comentaron lo que había sucedido. Entonces todos aquellos, dice, tuvieron gran temor. Y si ven más adelante, dice, los pastores que allí también pastoreaban las ovejas tuvieron gran temor. Y le dijeron a Jesús, váyase de este lugar. Porque aunque, miremos que el endemoniado, ¿dónde estaba? En el sepulcro. Inicialmente estaba en el sepulcro, dice, desvestido, desnudo, él estaba allí. Pero no estaba a la vista de todo el pueblo, no, él estaba allá en el sepulcro y sabía que existían. Pero ¿qué pasó cuando el Señor lo sanó? Él vino y estuvo a los pies de Jesús, pero estuvo en un sitio público. Ellos vieron la sanidad que el Señor le había hecho a este hombre. Pero ellos prefirieron seguir con lo que estaba allí, porque el costo era alto, porque ellos no se querían seguir perdiendo sus animales. Los que cuidaban los cerdos, imagínense todos los cerdos destruidos. La pérdida económica para ese señor. Dice por eso que los pastores también tuvieron miedo de que les pasara lo mismo y que entraran en quiebra. Entonces le dijeron, mejor Jesús, váyase y déjenos a nosotros. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros sabemos qué tenemos que hacer, pero nos conformamos con lo que tenemos. Nosotros podemos tener condiciones en nuestra vida, pero no queremos pagar el precio. No queremos morir, no queremos renunciar, no queremos que nada nos cueste, sino que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. Ese es el espíritu gergeseno, en el que se buscan las cosas fáciles, pero aún así no se quiere pagar el precio absolutamente por nada. La inconstancia. Porque el Señor en su palabra también nos dice, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. En el barro. No se construye. ¿Se construye dónde? En la roca, en terreno firme. Entonces, aquí el Señor nos llama a nosotros, ¿en dónde estamos construyendo? ¿Realmente está operando ese espíritu en medio de nuestras vidas? Que nos impide ser constantes, que nos impide alcanzar nuestros propósitos, alcanzar nuestras metas. ¿Somos aquellos de que hacemos cambios livianos? Porque, mis amados hermanos, para conquistar se necesitan personas comprometidas, se necesitan personas que paguen el precio, se necesitan personas que quieran alcanzar metas y objetivos, se necesitan personas que opten por el Señor, se necesitan personas que estén dispuestos a sacrificar. Este espíritu nos lleva a tener una vida inconstante. Hoy sí, mañana no. Y en la parte espiritual, hoy creemos en el Señor, mañana no. Hoy estoy apasionado por el Señor, mañana no. Hoy estoy dispuesto a trabajar en esto, mañana no. Porque vemos al Señor muchas veces de esa manera. Entonces, este espíritu nos impide a nosotros avanzar.
Vamos a ver muy rápidamente otro enemigo. Veíamos que estaba el Eteo, el Gergeseo y luego sigue. ¿Cuál sigue? ¿Cuál? Deuteronomio 7. Dice el Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Nos está diciendo el Señor que esas naciones son ¿qué? Poderosas. Entonces nosotros tenemos que conocer sus estrategias para saber cómo vencerlas. Ahora, nosotros tenemos que ser realistas, ¿sí? Y ver cómo opera, pero primeramente cómo está operando en nuestras vidas. Y vamos a ver el amorreo. Nos habla la palabra y dice que el amorreo era un pueblo belicoso, vivían en las regiones altas y ciudades amuralladas. Era un pueblo idólatra. Y eso lo vemos en Josué. Ahora, aquí debemos ver que este pueblo peleó con Israel muchas veces. Y así como muchas veces ganó Israel, también en ocasiones ganaron los amorreos. Josué 24:15. Y aquí está hablando de la parte en que Josué toma una decisión. Y le dice al pueblo, aquí les está diciendo, listo, ustedes tienen que decidir a quién van a servir y a quién van a adorar. Le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Le está diciendo Josué a este pueblo de Israel. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí nos está hablando cómo Josué estaba exhortando al pueblo. O le van a servir a los dioses de Egipto, o le van a servir a Jehová, o le van a servir a los dioses amorreos, donde ustedes habitan hoy. Entonces veíamos que era un pueblo idólatra. Este espíritu opera de 3 maneras. Entonces dice que este espíritu lleva a la persona primero a buscar reconocimiento, a exaltarse a sí misma, a estar por encima de los demás. En las personas que opera este espíritu dice que son charlatanes. ¿Y qué es un charlatán? Que habla mucho, pero mentiroso, pero en la definición como tal dice que charlatán es un embaucador que practica algún tipo de estafa para buscar un beneficio mediante el engaño y a través del don de la palabra. O sea, son personas muy bien habladas. Dice que opera, son charlatanes y oradores. Un orador tiene la característica que es una persona elocuente, ¿sí? Que es una persona que persuade. La persuasión es la característica esencial de un orador. ¿Y qué es persuadir? Convencer, hacer cambiar de opinión. Entonces dice que este espíritu opera de esa manera, persuade, convence y a través del don de la palabra, de la habilidad en hablar, dice que lleva a traer engaño, o sea, a través de esa persuasión también trae engaño. Dice que es un espíritu charlatán, habla y habla y habla con el fin de envolver, de convencer.
Entonces, uno opera de esa manera. Otra característica en cuanto al hablar, dice, le encanta ser escuchado, pero no escucha a nadie. Vamos a ver el ejemplo de esta parte en Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Y aquí nos habla de algo que le pasó a Josué cuando estaba en plena conquista de la tierra prometida, cuando estaba ya tomando territorio. Y aquí nos habla de que en esa época pues habían todavía muchos habitantes. Y muchos de los que habitaban allí, dice, tuvieron miedo del ejército de Israel por todo lo que ellos escuchaban. Entre ellos estaban los Gabaonitas. Y los Gabaonitas es una población de los amorreos. Eso lo vemos más adelante en Crónicas cuando nos habla de este pacto. Pero vamos a hablar, a ver qué pasó allí. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Entonces, son astutos. ¿Por qué? Dice, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y miremos todo lo que utilizaron. Dice que se disfrazaron, trajeron el pan y aún así vinieron a Josué y le dijeron otra cosa. Lo engañaron, lo envolvieron. Dice, usaron de astucia. Fueron unos charlatanes, los convencieron, ¿sí? Fueron elocuentes para convencerlo. Dice, y los de Israel respondieron, en el 6, y vinieron a Josué al campamento con Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué les había dicho el Señor? Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. ¿Cómo se presentaron? Primero vienen y dicen, tus siervos. ¿Cómo se presentan? ¿Como poderosos, como iguales? No. Se por debajearon, ¿sí? Somos tus siervos y venimos en nombre de Jehová. Luego dice, y ellos respondieron, tus siervos, han venido de tierra muy lejana. Dice, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ante estas palabras, ¿qué haríamos nosotros? Si son mis siervos, entonces tomamos la posición de, sí, yo soy el Señor, ellos son los siervos. O sea, utiliza la astucia. Luego dice, todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos
vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. ¿Astutos? Luego dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Cómo los envolvieron? Dice con astucia, con engaño. Dice fueron charlatanes, embaucadores, mentirosos, ¿con el fin de qué? De sacar un beneficio. Esa es una forma en la que opera el espíritu amorreo. ¿Sí? Busca de astucia, utiliza muchas cosas para envolvernos. De aquí que nosotros debemos tener cuidado, estar alerta y conocer la palabra, mis amados, porque aunque el Señor les había dicho, no hagas alianza, ellos la hicieron, porque se dejaron convencer. ¿De qué nosotros nos dejamos convencer? ¿Qué pasa cuando hay habladuría? ¿De qué nos convencen? No me adelanto. Segunda forma en la que opera este enemigo. El espíritu amorreo es un espíritu controlador. Soborna y levanta falsos testimonios para lograr sus fines. Este espíritu humilla, avergüenza y minimiza la autoridad del otro para que calle. Impone su voluntad y se enfurece cuando es contrariado. No está abierto al diálogo, no atiende razones. Genera peleas, contiendas y división. No cede, sino impone. Impone su voluntad, no se lleva bien con nadie, y hay algo muy importante para que este espíritu crezca y se mantenga. Es porque este espíritu se alimenta de personas sin carácter. De personas sin carácter. O sea, busca siempre tener la posición. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar, listo, ¿qué de esta parte hay en nosotros? ¿Qué de esta parte se mueve en nuestros hogares y qué de esta parte se mueve en la iglesia? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros al diálogo? ¿Qué tanto nosotros utilizamos las cosas y las acoplamos de acuerdo a nuestra necesidad? ¿Qué tanto nosotros aceptamos lo que piensa otra persona? ¿Somos abiertas al diálogo o simplemente imponemos las cosas? De los que se dice algo no y dice se enfurecen porque es como yo diga, como yo quiera y como yo piense. Dice es un espíritu que humilla para quitar autoridad. ¿Dónde vemos el ejemplo? Ahora miremos en este espíritu también dice que no se lleva bien con nadie, es decir, tiene muchos
pleitos, contiendas. Dice, produce pleitos, contiendas y división. Levanta falsos testimonios y soborna. ¿Qué es soborna? Engañar, pero ante todo es pagar algo. Es comprar cosas para obtener un beneficio también. Es sobornar, es alcanzar algo a través de brindar algo. Primera de Reyes, capítulo 21. Y aquí nos habla de un rey que era débil de carácter. De ahí que este espíritu realmente fue fácil hacer lo que bien le parecía. Primera de Reyes, capítulo 21, y aquí nos habla del rey Acab, y voy a hacerles un resumen, hermanos. Entonces habla del rey Acab y cómo él anhelaba tener la viña de Nabot. Y él se fue allí y le pidió que la vendiese, y Nabot le dice, yo no la vendo porque es la heredad, ¿sí? No la voy a vender. Entonces dice la palabra que aquel rey llegó y se acostó y estuvo triste. Entonces llegó su esposa y le dice, ¿por qué estás triste? Y él le dice, porque Nabot no me quiso vender su viña. Ella le dice, tranquilo, tú eres el rey. Y si tú eres el rey, tú puedes tomar todo lo que tú quieras. Pero tranquilo, que yo soy la que voy a hacer, es lo que dice Jezabel. En el capítulo 21, versículo 7 dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno. Y miremos que toman cosas que para ese pueblo eran valederas, eran verdad, le daban una importancia, y el ayuno para el pueblo de Israel era importante. Entonces, ¿qué decían ellos? Decían, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. O sea, vamos a orar por este hombre para que el Señor muestre qué fue lo que hizo. Dice, y las cartas que escribió, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Ahí que se dio el soborno, porque cogieron a dos hombres que atestiguaran en contra de él. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Entonces mire cómo este espíritu hace todo lo que sea para alcanzar sus propósitos. No interesa si tiene que sobornar, no interesa si tiene que pasar encima del que sea, siempre va a querer alcanzar sus propósitos. Hay otra forma en que opera este espíritu, la tercera, y es a través de la mala comunicación o el hablar mal. Este espíritu a la final quiere siempre mantenernos en servidumbre. ¿Y cómo se hace? A través de lo que nosotros hablamos. Dice la palabra en Proverbios 18, 21, dice, la vida y la muerte
Están en el poder de la palabra, en lo que nosotros hablamos. ¿Cómo opera este enemigo? A través de lo que nosotros hablamos, a través de la comunicación, a través de las palabras negativas, a través de la queja, a través del pesimismo, de la murmuración y a través de hablar mal. Cuando yo me quejo, cuando yo me lamento, cuando yo soy pesimista, dice, me estoy colocando como servil, estoy perdiendo toda autoridad. Porque si yo maldigo, si yo digo no tengo, no puedo, ¿quién gobierna? ¿Quién está gobernando ahí? Si yo digo no puedo, ¿qué pensamiento? Yo me estoy haciendo esclavo del no puedo. No soy capaz. No puedo, me convierto en esclavo. En el eteo, o sea, le creo más al temor, me hago siervo del temor. Cuando yo todo lo veo negativo, todo lo veo pesimista, pero ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? ¿Para qué? Yo misma. Dice, el poder de la vida está en la lengua, en lo que nosotros hablamos y proclamamos. Si yo todo lo que proclamo es malo, es negativo, es pesimismo, ¿qué voy a obtener? Cosas negativas. Si yo murmuro, si yo critico, si yo hablo vulgaridades, ¿qué estoy haciendo? Quitándome toda autoridad como hijo de Dios. Ejemplo, Mateo 26, 69. Porque aquí este espíritu, mis amados hermanos, operó en Pedro. Mateo 26, 69 en adelante. Y aquí habla de cuando el Señor le había advertido a Pedro, pero antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre. Hasta ahí era reconocido por la forma de hablar. ¿El qué hizo? Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué pasó? Que él por negar a Jesús empezó a maldecir. El hecho de maldecir y de negar, yo no conozco a este hombre, le quitó autoridad a él para predicar, hermanos. Porque él después tenía que ir a predicar. ¿Con qué autoridad lo iba a hacer? Se había negado a Jesús. Y si ustedes ven el proceso después, ¿el qué hizo? Pero es ver cómo nosotros muchas veces maldecimos, hablamos cosas que no son, que nos están quitando autoridad. Como hijos de Dios, ¿qué nos quita a nosotros autoridad? Nosotros podemos hablar en nuestras casas, con nuestros hijos. ¿Qué nos está quitando autoridad con ellos? ¿Qué nos quita autoridad en medio de nuestros
hogares, en medio de nuestras familias. ¿Qué es lo que hablamos, hermanos? ¿Qué nos quita autoridad en medio de nuestros hermanos? Cuando nosotros estamos murmurando, criticando y señalando, estamos perdiendo autoridad. Esto es, en esta forma opera este enemigo. Nos lleva a hablar mal, a comunicarnos mal, nos lleva a ser negativos, pesimistas, para mantenernos esclavizados allí. Nosotros podemos decirle a un hermano un día: Dios te bendiga, Dios es poderoso y fuerte, y al otro día decir: qué vida tan terrible la que estoy pasando, mire estas circunstancias, y quejándome todo el tiempo. Si yo me quejo todo el tiempo, ¿con qué autoridad le puedo decir a otro Dios es poderoso? Si no puedo aplicar ese poder de Dios en mi vida. Resumiendo, hermanos, el eteo entonces es aquel que produce temor, miedo, opera a través de la timidez. ¿De qué más? De la vergüenza y del temor. Vemos el jerjeseo, que opera en la inestabilidad, en la inconstancia, en la falta de compromiso. Y vemos el amorreo, que opera a través de la palabra hablada. Son personas elocuentes, utilizan esa capacidad para convencer, para engañar. Son personas, es cuando opera ese espíritu, son personas, dice, controladoras, que buscan lo que quieren, pasan por encima de todo el mundo sin importar lo que tengan que hacer, levantan, blasfeman, calumnian, dice, no aceptan autoridad y siempre quieren estar en eminencia. Siempre se quiere tener un reconocimiento. Y la otra forma que opera es en el lenguaje que nosotros hablamos, en nuestra relación y en nuestra comunicación. Esos son hasta el momento los tres enemigos que el Señor quiere que nos examinemos, hermanos. El Señor quiere que nosotros realmente miremos cómo están operando estos enemigos en nuestra tierra. Pueden haber más, pero ¿qué decía la palabra? Estos 7 son los más poderosos y nosotros los vamos a vencer con el poder de Dios, hermanos. Es con el poder que el Señor nos ha dado. Nuestra lucha es contra huestes espirituales, no contra carne ni sangre, y nuestras armas son espirituales. Así es de que nos vamos a colocar en pie y vamos a darle gracias al Señor.